Bienvenidos al segundo webcast de Inteligencia Artificial de EY. Mi nombre es Rodrigo Aburto, soy el responsable del sector asegurador y como dice Jauma, en mis tiempos libres hago temas de inteligencia artificial y también doy clases de inteligencia artificial. El día de hoy nos acompaña justamente mi gran amigo y compañero Jaime Suez, que es el responsable ¿Qué tal? justamente de estos temas, de temas de digital, robotización e inteligencia artificial. Y el día de hoy vamos a hablar de una realidad que es sumamente silenciada en el sector financiero, pero que es muy visible. ¿Qué es lo que sucede? Acorde a una serie de encuestas que ha realizado la firma a nivel global, y es que aproximadamente el 70% de los proyectos que están relacionados con temas de inteligencia artificial no cumplen con las expectativas de la organización. Y es un tema sumamente delicado debido a que se hacen grandes inversiones, se tiene una expectativa muy alta, ya sea como moda o como realidad, y bueno, pues evidentemente es un tema que está en boca de todos el día de hoy globalmente. Jauma, Sí. suena que aquí hay algunos siete pecados de la inteligencia artificial. ¿Hay alguna forma que nos puedas compartir, alguna historia de terror que esté O sea, relacionada con este tema? a ver, como tú bien dices, sí se silencia mucho, ¿eh? Y la inteligencia artificial rentable es más escasa de lo que pudiera parecer. A ver, de todos los proyectos que conozco, quizá el más doloroso fue uno que conocimos de Customer Lifecycle Value. El concepto era el siguiente: una empresa de servicios financieros gastó una cantidad importante de dinero, una inversión cantidad importante, para evaluar con algoritmos de inteligencia artificial cuánto valía un cliente en todo su ciclo de vida. Es decir, cuánto nos dejaba mes a mes y cuánto esperábamos que este cliente nos comprara de más y cuánto esperábamos que este cliente durara en la organización. ¿Por qué fue doloroso? Y creo que esta es la clave, ¿eh? El proyecto se planteó como que la tecnología era un fin. El fin del proyecto era tener una analítica de valor, una estadística muy fina de los clientes. ¿Por qué para mí fue un fracaso? Porque a partir de allí no se accionó nada. ¿Me explico? Ese es un ejemplo. Oye, y un poco en tu experiencia Es con un este tipo ejemplo, ¿eh? de proyectos, o sea, al final, ¿cómo se pudo haber evitado? ¿Cuál es la lección aprendida y qué recomendación darías para que esto no vuelva a suceder? Mira, yo daría tres recomendaciones, ¿eh? La primera es nunca plantear un proyecto en el que la tecnología es el fin. O sea, tienes que empezar por el deep why, que tú siempre nos recuerdas, Rodrigo, y creo que es muy importante. O sea, al final, ¿para qué queríamos tener esta analítica del cliente? Es decir, ¿cuál era el objetivo último, ¿no? Para mí el objetivo último era cómo hacemos para exprimir más dinero de la cartera de clientes que tenemos actualmente, ¿no? El segundo era, hay que involucrar a las áreas de negocio. Estos algoritmos eventualmente los tendrán que usar las áreas de negocio para hacer mejor venta cruzada, mejor retención preventiva, mejor upselling, mejor atención, lo que sea, ¿no? En términos de una métrica que es aumentar el valor que le exprimiremos al cliente, ¿no? En este caso se hizo un ejercicio analítico científicamente precioso, pero a espaldas de las áreas de negocio. No sé si me explico. Esta gestión del cambio, de que las áreas se acostumbren a usar un algoritmo, también es uno de los grandes olvidados. Y si las áreas de negocio no accionan el juguete no genera dinero, ¿no? Y el último, yo diría que es la calidad de los datos. La inteligencia artificial es muy sensible a la cantidad y calidad de datos que tiene para digerir, ¿no? En este caso en concreto, había mucha fragilidad en las conclusiones de los algoritmos, en este caso en concreto, que yo hubiera sido el primero de decir, hemos trabajado muchísimo, pero todavía nos falta tiempo para robustecer este algoritmo y que sea útil a las áreas de negocio, ¿no? Hay dos pecados que yo un poco leo Uh-huh. de lo que nos acabas de compartir, Jauma, y que también lo he vivido, un Uh-huh. poco resumiendo esta historia de terror. Uno, y pasa en el sector Uh-huh. financiero, es que cuando se habla tecnología con las áreas de negocio, algunas áreas de negocio, sobre todo en compañías conservadoras, ven como que esto es algo Sí. etéreo, ¿no? Así Uh-huh. como que es algo del negocio, como que eso no es cierto, ¿no? Como que no sirve. Lo que sirve es la experiencia que tenemos en el campo, 30 años hablando con los clientes. Entonces ahí siento que pasa uno. Ese es el primer pecado, ¿no? Sí.
El segundo pecado que también leo es sobre los datos. No, es que necesito tener un big data y millones de registros y superordenados. Y al final, lo que por lo menos yo he experimentado en las cosas que hemos hecho y inclusive en temas académicos, es que puedes tener muy buenos resultados inicialmente con base de datos decentes, pero no tan grandes, y de ahí irlo construyendo. Tú sobre estos dos pecados, ¿cómo lo has vivido? El del negocio, Sí. esto como un tema esotérico, y el otro que es muy tangible de los datos es, ¿necesito muchos datos o no? ¿No? O sea, ¿cuál es la realidad? Es una buena pregunta. Te sumo las dos que estás comentando en una realidad que yo creo que también es otro motivo por el cual fracasan muchos proyectos de las inteligencias artificiales, que se plantean como grandes proyectos, ¿no? Voy a hacer la Catedral de Notre Dame de forma muy científica y a espaldas de las líneas de negocio. Mientras que la inteligencia artificial, y un paradigma que tú, Rodrigo, muchas veces comentas, se puede empezar a obtener datos con relativamente inversiones pequeñas, pequeñas ganancias, y esa es la forma de ganarte poco a poco al status quo, por así decirlo, que le estás moviendo, dijéramos, la forma de trabajar que tiene, no se la puedes mover de golpe, ¿no? Sino poco a poco. Entonces, estaría de acuerdo contigo, ¿eh? Es mejor aplicar metodologías ágiles, es mejor empezar por casos de negocio y casos de uso pequeños pero tangibilizables, también para que la organización se vaya acostumbrando a esta nueva forma de trabajar. Y en los casos pequeños, otra ventaja, que es lo que comentas, es que te relaja la necesidad de tener muchos datos, ¿no? Entonces sí, otro aprendizaje sería romper este paradigma, ¿no? Esta concepción de que la inteligencia artificial es cara, requiere de grandes inversiones, ¿no? La inteligencia artificial, puedes empezar a tener casos de éxito con pocos datos, puedes empezar a tener casos de éxito en pocas semanas, siempre y cuando elijas casos concretos que además sean más fáciles de digerir, ¿no? Por las áreas de negocio, porque no le estás cambiando todo en un día, ¿no? Ellos ven visibilidad en, mira, me lo invento, elijo mejor a qué clientes llamar para esta campaña y sí mejoré la venta cruzada de este producto en este canal. No sé si me explico. ¿No? Y a partir de aquí este convencimiento hace que luego aguas abajo arrastres y de forma progresiva aumentes los datos disponibles, les hagas más control de calidad, aumentes la inversión en la inteligencia artificial y aumentes el alcance de todo lo que quieres cambiar, ¿no? Sí, como comentas, coincido contigo, oye, cómo demostrarle al negocio que esto es real, es en lugar de ir y poner un ejemplo muy sencillo, en lugar de hacer 10,000 llamadas, la inteligencia artificial te puede ayudar a con 1,000 generar el mismo beneficio. Exacto. Ahora, si eso lo replicamos, esas 1,000 llamadas efectivas a 10,000, pues ahí está el caso de negocio, ¿no? Exacto. Entonces, y es un caso, como dices, es un caso de uso muy concreto, muy específico, no necesitas hacer unas grandes inversiones, ¿no? Exacto, y mira el lado humano de las organizaciones, que también tú lo estabas comentando. Al final, por ejemplo, en este caso en concreto que comentas, el área de telemarketing le dices, déjame un grupo de control de 1,000 llamadas habilitadas o segmentadas con una segmentación nueva de inteligencia artificial. Es fácil llegar a estos acuerdos en las compañías entre las líneas de negocio tradicionales, por así decirlo, y las nuevas áreas que inventan cosas para que expliquen que sus inventos generan valor, no son cosas etéreas. Sí. Otro de los pecados capitales que yo he percibido en mi experiencia, no sé si tú coincidas, es estos grandes proyectos de transformación, ¿no? Nos imaginamos o pensamos que algo de inteligencia artificial tiene que estar siempre vinculados a las grandes compañías de tecnología. Y son grandes proyectos de transformación y a veces ni siquiera es tu giro, ¿no? O sea, porque tú eres un banco, bueno, es una aseguradora, no eres una compañía de tecnología, aunque algunas tengan esa intención en el futuro, ¿no? ¿Tú cómo ves que las compañías, o cuál es el talón de Aquiles que tienen estas compañías, las compañías del sector financiero, en poder convertir esa visión de transformación, comparándome con estas Big Tech, a algo que realmente sea tangible para ellas? Fíjate que, ahora que lo comentas, EY tiene una encuesta de cuáles son los cuellos de botella para la transformación digital de las empresas, preguntándole a los CEOs, ¿no?, que habían pasado por algún proceso doloroso como el que explicábamos. Solo el 17% comentaba que el cuello de botella era la tecnología per se. El grueso
estaba en una cultura data-driven, ¿no? O sea, que las personas digan, no voy a tomar decisiones en base a mi inspiración porque hace 20 años que hago esto, sino que voy a ver nueva analítica de datos que me permita tomar más decisiones. Es un tema cultural, humano, cultural. Este era el grueso. Y el segundo era un correcto gobierno de datos. Cuando ya estás pensando en escalar, estoy de acuerdo con lo que comentas, hay que ir paso a paso. Con los primeros casos de uso no necesariamente necesitas muchos datos, pero si estás pensando en un proyecto de transformación, un modelo de gobierno de los datos bien gobernados, cada dato con su dueño, cada dato con su linaje, cada dato con su control de calidad, etcétera, etcétera, es base, porque si no, pues sucede que en los algoritmos, pues garbage in, garbage out, ¿no? Claro. Fíjate, también ese es otro tema interesante, es dentro de la inteligencia artificial, y también suena que es otro de los pecados, es normalmente necesitas diferentes tipos de especialistas, ¿no? Necesitas probablemente alguien que conozca de la parte de los datos, el orden, alguien que sepa procesarlos técnicamente, alguien que entienda los algoritmos, que no necesariamente es lo mismo, ¿no? Un perfil más matemático probablemente, y un perfil más comercial que pueda hablar justamente de ese resultado matemático, si lo queremos llamar así, algo que sea tangible al producto, ¿no? ¿Eso tú cómo lo has visto en las organizaciones? Sí, de hecho, yo te diría que ahora mismo en cualquier organización los perfiles más necesitados son esos perfiles bilingües negocio-tecnología. Personas que saben hacer algoritmos de inteligencia artificial, pero te lo explican en términos de negocio, o personas de negocio que saben que nuevas capacidades de negocio se pueden habilitar porque entienden los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, este bilingüismo, al menos en las empresas donde lo hemos visto, es muy escaso. Sí. Y para mí es la clave de los nuevos perfiles, las nuevas capacidades que necesitarán las empresas. Claro. Y justamente hablando de esos perfiles, es prácticamente, por lo menos en el sector financiero, casi todas las compañías están hablando de este tema. Sí. Y quieren hacer, junto con sus programas de transformación, algo que esté relacionado con inteligencia artificial. Algunas ya empezaron, algunas ya lo están haciendo. ¿Ese es el primer paso? ¿O cuáles son los pasos, los 10 pasos, digámoslo así? O 5 pasos, si quieres, ¿no? Son 10 son muchos. Los 5 pasos que tú dirías, oye, si te enfocas en estos 5, puedes empezar a arrancar, a hacer algo interesante y empezar a generar resultados. Yo diría los 5 pasos por el tiempo de nuestra audiencia. Claro. El primero sería convicción del equipo directivo. Convicción del equipo directivo que la inteligencia artificial son algoritmos que no son estáticos, requieren mejora continua y, por tanto, es un camino largo de adopción la inteligencia artificial. Que esté en la agenda del equipo directivo, entendiendo que es inteligencia artificial. El segundo es elegir un buen caso, un caso rentable. No importa que sea grande, pequeño, pero que sea concreto y que atrás tenga un KPI de negocio interesante, ¿no? El tercero es hacer un buen equipo mixto de bilingües. Si no tienes una persona bilingüe, al menos tener equipos mixtos que puedan combinar tecnología con negocio / cultura data-driven, ¿no? El cuarto es metodologías ágiles, ¿no? Es difícil, a ver, no hay un libro único, pero los proyectos de inteligencia artificial funcionan mejor en general, como yo lo he observado, bajo metodología ágil que waterfall, ¿no? Y el último es no olvidar los KPIs que pusiste al principio del proyecto, ¿no? Porque los proyectos de inteligencia artificial se generan discusiones muy interesantes, pero como te derives de que todo esto lo estamos haciendo para mejorar la productividad de la gente o para mejorar la retención de los clientes, entonces estás frito, porque entonces vuelvo al primer paso. El equipo directivo todo esto ¿para qué lo hace? Lo hace para mejorar el negocio o la sostenibilidad del negocio, ¿no? No, totalmente de acuerdo, Jaume. Y bueno, pues hablamos de probablemente 7 pecados capitales de la inteligencia artificial, probablemente un poco más. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus 7 pecados capitales? ¿Cómo se comparan con los que nosotros vemos en el día a día con diferentes clientes? Y bueno, sería interesante que nos compartieran su opinión. Y bueno, si están muy interesados por este podcast, inscríbanse, por favor, compartan sus opiniones, dialoguemos y bueno, y ayudemos para que el sector financiero pueda adoptar mucho mejor la inteligencia artificial de una forma mucho más eficiente y que nos beneficie evidentemente a todos y a sus organizaciones. Si quieras decir algo de cierre, Jaume. No, igualmente que apasionados del tema,
hay que tener conversaciones porque cada empresa es distinta. Encantados, déjenos un comentario. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego.